Con la primera parte de la segunda temporada finalizada, muchos se preguntan todavía qué fue lo que pasó con Eris Greyrad, ya que para este punto serían 3 años desde su separación con Rudeus. Así que permíteme contarte la historia de quien sería conocida como la Perra Rabiosa. En un extremo de las regiones del norte, un lugar implacable que está cubierto por la nieve durante todo el año, lugar donde muchos espadachines y jóvenes talentos surgen, de que es conocido únicamente como el Santuario de la Espada, que fue fundada por el primer dios del filo y que actualmente es dirigida por uno de los 7 poderes mundiales, que sería el dios del filo Galfarion. Y sería en este lugar donde Eris, siguiendo a Gizlene, haría una entrada tan memorable que incluso seguiría siendo tema de conversación en los años siguientes, pues Eris y Gizlene llegaron a una sala que estaba completamente llena de estudiantes de alto rango del dios del filo, todos de nivel santo o superior, y entre ellos igualmente se encontraban Nina Farion, la hija del dios del filo y que actualmente es uno de los mayores talentos del lugar, al igual que su primo Gino Britz, que había alcanzado el rango de santo del filo a los 12 años. Y sería en este lugar que Eris se acercaría con la cabeza en alto frente al dios del filo para decirle que no le interesaba un peso ligero como él. Y semejante declaración no pasaría desapercibida por todos los estudiantes de la sala, que con su ira comenzaron a gritarle y a reclamarle a Gizlene, que de hecho estaba igual de sorprendida, pues tanto sus orejas y su cola se mantenían en punta. Pero ante una llamada de silencio, solamente una persona, Galfarion, se mantenía con una sonrisa viendo la determinación en los ojos de Eris, pues solamente él entendería lo que ella estaba buscando, las verdaderas intenciones tras su palabra, y le llevaría la pregunta: ¿a quién quieres matar? Y Eris respondería de forma firme y rápida que quiere matar al dios dragón Orsted. Y si bien todos los estudiantes al escuchar la declaración de Eris reconocerían la palabra o el nombre de dios dragón, nadie conocía la palabra de Orsted, pues es algo que solamente aquellos que lograron conocerlo auténticamente tendrían el honor de conocer, y entre ellos solo había una persona que podría reconocer ese nombre, Galfarion, que estallaría de risas mencionando que si lo comparan con Orsted, ciertamente él es un peso ligero, por lo que Galfarion decidiría poner a prueba a Eris, llamando primero que nada a Gino Britz, el estudiante más joven que tiene en este momento, pero que Gal menciona que todavía es bastante blando. Y en ese momento se lanzaron 2 espadas de madera para Eris y Gino. Sin embargo, en el momento que Eris tomó su espada, ella se lanzó directamente hacia el ataque, algo que tomó por desprevenido a Gino, que de inmediato fue golpeado en su muñeca, perdiendo su espada y recibiendo un segundo golpe que fue tan violento que incluso le parecería que había sido cortado con una espada de verdad, perdiendo por completo el conocimiento. Este acto dejaría a todos los estudiantes sorprendidos, pero igualmente les parecería un acto de cobardía, pues ahí uno esperarían la señal de que comience el duelo entre ambos. Pero sin embargo, en la sala existían un rey, 2 emperadores y un dios del filo, que veían todo esto de una forma completamente diferente, pues en el momento que tú tienes una espada, al único que se puede culpar es a uno mismo si se baja la guardia, pues Eris, después de haber derribado a Gino, continuaba preparada para recibir cualquier ataque en todo su entorno. Y así es como Galfarion nuevamente le diría que, si bien no hay nada de malo con los ataques furtivos, él quería ver cómo Eris se maneja con alguien que está preparado para su ataque, por lo cual Galfarion llamaría a su hija para que pase al frente. Y mientras Nina se pone de pie, ella nota como la espada que le entregan tiene un núcleo de acero en su interior, haciéndola mucho más pesada, pero comprendiendo las intenciones de quien le pasó el arma de matar a Eris, pues no podían perdonar su insolencia. Y así, ante la señal de inicio, Nina blandiría su espada. Incluso se mencionaba cómo Nina había practicado las formas del estilo del dios de filo decenas de miles de veces, y su actual ira y determinación incluso la habían hecho más rápida de lo habitual. Y con el choque de ambas espadas, la espada de madera de Eris se rompería en 1000 pedazos, dejándola boquiabierta, y Nina, intentando dar el segundo golpe con el cual acabaría con Eris, terminaría llevándose un puñetazo en la cara, y seguido de una patada, Nina terminaría en el suelo para encontrarse con sus brazos inmovilizados por las piernas de Eris y recibiendo al menos 20 golpes por parte de la pelirroja. No sería hasta este punto que los demás santos de la espada la detendrían, pero ya era demasiado tarde para Nina, que para sus ojos Eris parecía un demonio que estaba lleno de odio, escena que hizo que Nina se orinara en el lugar. Y para este
punto todos los demás santos de la espada estaban completamente alterados, lanzando insulto tras insulto a Eris de que es una cobarde, y aún así los 4 espadachines de rango más alto en el lugar continuaban con su mirada fría, pues ellos sabían quién tenía la razón en este momento. Eris estaba completamente justificada una vez más. En un verdadero duelo no terminaba cuando se rompía una espada, sino cuando el espadachín ya no podía pelear, demostrando nuevamente la ingenuidad de los alumnos de Gal, y es por ello que él mismo se encargaría de enfrentarse a Eris. Y en este caso ambos utilizarían espadas reales, algo que era bastante inusual porque el dios del filo no utilizaba un arma desnuda a menos de que se enfrentara con emperadores del filo. Y así de un momento a otro, para los ojos de los demás estudiantes, Eris saldría volando hasta fuera del salón, aterrizando en un montón de nieve. Y ante ello los estudiantes no dejaron de alabar y felicitar a su maestro, pero para su sorpresa continuaban escuchando ruidos de queja por parte de Eris. Ella continuaba con vida. Y si eso no fuera suficiente, las siguientes palabras de Galfarion serían dirigidas a Gilene, indicándole que atienda a las heridas de Eris, pues a partir de este momento ella es una santa del filo, y que Eris sería entrenada personalmente por él. Por lo cual Eris estaría sometiéndose a un entrenamiento tan brutal que incluso desafiaría la muerte, torturando su propio cuerpo sin descanso. Y así ya habrían pasado 2 años y sería el tiempo en el que Rudeus igualmente estaría asistiendo a la Universidad Mágica de Ranoa. Y durante todo este tiempo Nina había odiado a Eris por la humillación que le había dado. Incluso ella y Gino se aseguraron de que los demás estudiantes igualmente le ignoraran, pero era algo que realmente no le importaba a Eris, pues pasaba todos sus días entrenando y compartía sus dormitorios con Ghislaine. Eris realmente no tenía ni una intención de hablar con los demás. Y en los duelos simulados, Nina llegaba a pensar que era superior a Eris debido a que si se mantenían las reglas adecuadas, ella ganaba más de lo que perdía. Pero sería este pensamiento justamente la blandura de la que hablaba su padre. Y cierto día Nina escuchó a las demás compañeras del santuario hablando del romance y las relaciones que habían tenido, tema de la cual ella era completamente inexperta debido a que había dedicado su vida entera a la espada. El único chico con el que estaba unida era su primo, pero le incomodaba la idea de verlo de forma romántica. Además que si se distraía con eso, Eris la dejaría completamente atrás. Y mientras esos pensamientos pasaban, Eris de casualidad pasaría con su cuerpo desprendiendo vapor debido al intenso entrenamiento que había tenido. Y Nina no pudo evitar lanzarle el comentario a Eris de que si ella se seguía comportando de esta forma, ella nunca estaría con un hombre. Sin embargo, para sorpresa de Nina, Eris, con una ligera sonrisa, incluso un poco de sonrojo, le admitiría que ella ya no es virgen, y todas a su alrededor se quedarían completamente asombradas viendo que Eris no estaba mintiendo debido a su reacción. Y al pedirle más detalles, Eris, que casi nunca hablaba con los demás, ahora que el tema era en torno a Rudeus, no paraba de hablar contando la forma en la que crecieron, cómo viajaron del continente demoníaco y su encuentro con Orsted. A los ojos de Nina, era el relato sincero contado con la pasión de una chica enamorada, dejándola completamente aturdida y nuevamente sintiéndose inferior a Eris. No pudiendo aceptar esto, Nina intentó negar todo lo que Eris estaba contando, diciéndole que es imposible dañar al dios dragón con un hechizo ordinario, y que todo lo que está diciendo son mentiras, a lo que Eris simplemente menciona que Rudeus justamente no es ordinario, y por eso ella no está en condiciones para estar con él, y por eso tiene que hacerse más fuerte, demostrando nuevamente un fuego de determinación que hizo que Nina nuevamente se quedara asombrada por la chica pelirroja. Pero nuevamente, aún negando todo lo que había visto con el fin de no quedarse atrás, Nina incluso contrató a un agente para que recopilara información de este tal Rudeus Greyrat, que si bien ella esperaba que fuera un personaje ficticio, para su sorpresa sería un hombre que tendría un increíble historial y que actualmente estaría trabajando como aventurero conocido con el nombre de Quagmire. Y si bien su niñez le pareció impresionante, su situación actual no le pareció tan relevante a Nina, que para ella los talentos de Rudeus se habían desvanecido con el tiempo, por lo cual con el fin de poder superar a Eris o vengarse incluso de ella, Nina decide ir a retar a Rudeus en un duelo para que una vez que lo derrote pueda traerlo nuevamente al santuario como su prisionero para poder
poder mostrárselo a Eris. Y al saber que el mago se encontraba en la Universidad de Ranoa, que de hecho un viaje de ida y vuelta le tomaría menos de 3 meses, es que Nina se aventura a ir en busca de Rudeus. Y desde un inicio Nina consideraba que los magos no eran gran cosa, pues los consideraba personas débiles que solamente sabían recitar. Lo que ella no sabía es que para el momento que llegaría a la universidad justamente sería la temporada de apareamiento de los hombres bestia, por lo cual Nina se vio rodeada de hombres musculosos y que ciertamente desprendían su experiencia en las batallas, haciendo sentir a la joven guerrera bastante avergonzada por los prejuicios que tenía. Aún así, ella continuaba con el deseo de encontrarse a Rudeus, quien un hombre bestia justamente al escuchar ese nombre le invitó a que lo acompañara, pues él sabía dónde se encontraba, lo que nos llevaría al momento en el que Rudeus comienza a ser retado por los hombres bestia y tendría este encuentro frente a frente con Nina, que en el momento que lo vio, Nina pensaba que ciertamente podía derrotar con facilidad a Rudeus, pero antes de poder declarar sus intenciones, el hombre bestia con el que vino se le adelantaría, retándole a Rudeus por el matrimonio de Porsena. Lo curioso es que Nina pensó que Rudeus sería destrozado porque realmente consideraba las habilidades del hombre bestia a su lado bastante elevadas, y en un abrir y cerrar de ojos todas esas ideas se verían derrumbadas, con Rudeus habiendo dejado inconsciente a este hombre bestia en menos de 3 segundos. Y si bien esto la dejó aturdida por un momento, no se rendiría e iría en busca de Rudeus, que justamente se encuentra en la biblioteca, donde al menos 30 hombres bestia estaban haciendo fila para enfrentarlo, obligando a Nina igualmente a formarse, y justamente sería la chica que Sylphie vería, y posteriormente le mencionaría a Rudeus. Y sería durante esta espera que finalmente aparecería Buddy Gaddy, que debido a su deseo de poder adelantarse a la línea, es que llevaría a la escena que Rudeus se encontraría con todos los hombres bestia derrotados, incluido Nina, cuya pelea fue una derrota completa. Nina había utilizado la espada de luz, una técnica que es necesario dominar para alcanzar el rango de santo del filo, pero este mismo ataque no tendría ni un mínimo efecto en Buddy Gaddy, que después simplemente sujetaría a Nina, incapacitándola e incluso rompiendo su espada. Y en esta situación, en el suelo gimiendo de dolor, Nina no pudo evitar derramar sus lágrimas, pero a pesar de toda su frustración, ya no había nada que ella pudiera hacer con su espada rota. Pero en ese momento Rudeus aparecería y tendría su conversación con Buddy Gaddy, lo que llevaría al duelo entre ambos. Y Nina lo vio todo de principio a fin. Ni siquiera fue algo largo. Rudeus tomó su bastón y después de pronunciar unas cuantas palabras, apuntó al rey demonio y un segundo después toda su parte superior salió volando. El oponente con el que Nina ni siquiera pudo competir fue derrotado por un solo golpe de Rudeus, y es esa la misma persona a la que Eris quiere alcanzar. Después, ante tal revelación y shock, Nina ni siquiera recuerda qué pasó después, simplemente ella ya se encontraba retornando en su caballo al santuario de la espada. Que después de ese día hubo cambios en el comportamiento de Nina, que no solamente dedicó mucho más vigor a sus entrenamientos, sino que igualmente comenzó a llevar una segunda espada, además que dejó de criticar la forma en la que Eris recurría a los puños cuando perdía su arma. Además que cuando la veía entrenando con tanta determinación, Nina ya no la juzgaba de la misma manera, era una mirada que podría decirse que mostraba respeto. Y esa es la situación actual de Eris hasta este punto en la historia. No me sorprendería que se haga una adaptación o un OVA con respecto a esto, pero hasta entonces, si es que te gustó este video, por favor dale like. Si quieres ver más videos de este tipo, suscríbete y espero que podamos hablar nuevamente en otro próximo video.